Muy buenos días, comenzamos a grabar nuestra clase de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares. Sean muy bienvenidos como a cada clase. Tenemos en este momento 7 estudiantes y esperemos que se vayan incorporando durante la clase, como ocurre en la mayoría de las veces. Entonces, ¿me pueden escuchar? ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, estamos conectados y no vamos a utilizar la cámara para favorecer la conexión. Y ya nos saludamos y me alegro que estén bien y que podamos dar continuidad entonces al módulo. También ya hice el inicio de la clase en el sistema de la plataforma de YEP, así es que la clase está regularizada. Estamos trabajando la segunda unidad y última de este módulo, que son 2 unidades. Y la unidad 2 es adaptaciones curriculares a nivel de aula, individual y evaluación diferenciada, y el aprendizaje esperado que estamos trabajando es que seleccionan los aspectos de adaptación curricular individual para contribuir al logro de un aprendizaje eficaz. Y los criterios de evaluación es que reconoce los elementos principales a tener en cuenta en las adecuaciones curriculares en las diferentes áreas de aprendizaje. El contenido que está asociado es el decreto exento 83 en su apartado de criterios y orientaciones de adecuación curricular. Las actividades que vamos a realizar hoy es que completamos conceptos clave en un cuadro sinóptico del decreto exento 83 del año 2015. Luego tenemos una clase expositiva participativa, ¿cierto?, sobre el decreto 83. En lo que es más específico, el proceso de toma de decisiones para realizar las adecuaciones curriculares, y de forma aún más específica, ahí como un subtema, el plan de adecuación curricular PASI, que es lo que vamos a considerar en última instancia, ¿ya? Y durante todo el proceso, ¿cierto?, aclaramos dudas y retroalimentamos, ¿ok? Ya, entonces, ¿cierto? A modo de recordatorio, hemos trabajado y ya estamos terminando de trabajar el decreto 83 del año 2015, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y básica. ¿Sí? Dijimos que este documento tiene un marco legal donde nos queda claro cuál es su objetivo, que es favorecer el acceso al currículum nacional de los estudiantes con necesidades educativas especiales, que hasta antes de este decreto estaban trabajando con planes y programas especiales por discapacidad, ¿sí? Entonces ahora, hoy en día tenemos un currículum que es flexible y tan flexible para que podamos permitir el acceso de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y también dijimos que teníamos un marco referencial de este decreto, donde la Ley General de Educación del año 2009 mandata al Mineduc a establecer criterios de diagnóstico de las necesidades educativas especiales para los estudiantes que van a ser beneficiarios de la subvención de educación especial, y para ello se elaboró el decreto 170 del año 2009, y también se mandata al Mineduc a establecer orientaciones para realizar adecuaciones curriculares, y en ese marco entonces es en el que surge el decreto 83 del año 2015. Es como el cuerpo legal sintetizado, ¿sí? También en este decreto 83 se establecen principios para guiar, orientar las adecuaciones curriculares, y esos principios son la igualdad de oportunidades, brindar calidad educativa con equidad, ¿sí?, al que más necesita mayor cantidad de apoyos respecto al que menos necesita, inclusión y valoración de la diversidad, y como ya habíamos dicho, ¿cierto?, poder entregar flexibilidad en la respuesta educativa. Además, en este documento se vuelve a conceptualizar nuevamente las necesidades educativas especiales en 2 categorías, una de carácter transitorio y otra de carácter permanente.
¿ya? Y cada uno de los diagnósticos, ¿cierto?, de necesidad educativa especial, entonces está asociado a uno de estos dos caracteres. Luego, entonces, ¿cierto?, de este marco general y su marco referencial, tenemos un apartado que nos habla de que antes de realizar adecuaciones curriculares, vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de dar respuesta educativa a la diversidad pensando en la heterogeneidad de estudiantes que tenemos en el aula. Por lo tanto, al considerar que existe una heterogeneidad de estudiantes, lo que tenemos que hacer es diversificar la enseñanza de tal medida que podamos incluir en nuestras actividades a todos los estudiantes, ¿ya? Y para eso se plantea un diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Que es una metodología de diversificación de la enseñanza para favorecer el acceso al aprendizaje de todos los estudiantes. Ahora, si aún después de aplicar la diversificación de la enseñanza, tenemos estudiantes que, dada su edad, ¿cierto?, queremos que vayan evolucionando con compañeros de su misma edad. Si aún después de diversificar la enseñanza, ese estudiante necesita adecuaciones o adaptaciones para acceder al currículum nacional, ahí realizamos las adecuaciones curriculares, ¿ya? Y dijimos, ¿cierto?, que las adecuaciones curriculares eran todas las modificaciones de los distintos elementos del currículum para que el estudiante, ¿cierto?, pueda acceder a él, ¿sí? Aun cuando después de diversificar la enseñanza todavía no podemos dar respuesta a él de forma específica. Por lo tanto, estas adecuaciones curriculares son individuales, son para cada estudiante. Y habíamos dicho que entonces en este decreto 83 se establecen los criterios y orientaciones para realizar las adecuaciones curriculares. Y respecto a este punto, se establece entonces en nuestra normativa legal que vamos a tener dos tipos de adecuaciones curriculares. ¿Cuáles son esas? Contesten en el chat. De acceso, ¿ya? De acceso y en los objetivos de aprendizaje. Muy bien. Ahí está, ¿cierto? Vamos a tener entonces adecuaciones de acceso y en los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, para un solo estudiante, cuando después de toda la diversificación que realizamos, ¿cierto?, no podemos dar respuesta específica a ese estudiante. Muy bien. Y luego se establece, ¿cierto?, en este apartado del decreto, ¿cierto?, que vamos a tener un proceso para tomar decisiones para poder determinar cuáles son las mejores adecuaciones curriculares individuales para un estudiante. Muy bien. Y entonces habíamos definido, ¿cierto?, como adecuaciones curriculares de acceso, como todas aquellas que tienden a reducir o incluso eliminar las barreras de participación sin disminuir las expectativas de aprendizaje, ¿sí? No modificamos el objetivo, mantenemos el objetivo, pero realizamos algunas adaptaciones para eliminar las barreras, ¿cierto?, que impiden o limitan la participación. Y tenemos que los criterios de aplicación, ¿cierto?, son presentación de la información, puedo presentar la información de diferentes formas, ¿sí?, o de una forma específica para ese estudiante. Voy a también permitir formas de respuesta de forma específica para ese estudiante.
Voy a modificar el entorno, voy a considerar distribuciones y ubicaciones del estudiante pensando solo en su necesidad. Y también podemos organizar el tiempo y horario también pensando en las necesidades de un estudiante en particular, ¿sí? Y ahí vamos a tener entonces adecuaciones de acceso. Y dijimos también que vamos a tener adecuaciones en los objetivos de aprendizaje cuando lo que realizamos son efectivamente ajustes, ¿cierto? En los objetivos de aprendizaje que están establecidos en las bases curriculares de las asignaturas que corresponden al curso al que asiste el estudiante, ¿sí? Ahí vamos a tener adecuaciones en los objetivos de aprendizaje. ¿Qué criterios de aplicación podemos tener? Graduar el nivel de complejidad de ese objetivo. Y como ya lo hemos analizado, ¿cierto? Los objetivos que se proponen hoy en día, los objetivos de aprendizaje, están siendo cada vez más generales para permitir el acceso de una mayor cantidad de estudiantes considerando la heterogeneidad que podríamos tener. También podemos priorizar objetivos, ¿sí? Teniendo siempre en consideración que los objetivos que tenemos que priorizar son aquellos objetivos fundamentales que van a favorecer la comunicación en la vida diaria y operaciones matemáticas aplicadas al contexto cotidiano. Esos objetivos son prioritarios, ¿ya? También tenemos la temporalización, o sea que podemos modificar el tiempo sin alterar la secuencia de los objetivos, sino que decir a este objetivo le vamos a dar más tiempo, a este menos tiempo y sin modificar, ¿cierto? La secuencia, que sí podría estar modificada en la priorización de objetivos, ¿sí? También dijimos que podíamos tener enriquecimiento del currículum y habíamos visto, ¿cierto? Ejemplos de cuando la necesidad educativa especial del estudiante se transforma en un beneficio, ¿cierto? Que nosotros podemos agregar al currículum que no está considerado en los contenidos, pero es beneficioso para el estudiante con necesidad educativa especial y a la vez se convierte en algo beneficioso para todos los estudiantes. Y también dijimos que la eliminación de objetivos es algo que se propone, pero es la última opción a la que deberíamos llegar a eliminar algún objetivo de aprendizaje, considerando, ¿cierto? Primeramente la priorización, la temporalización, la graduación del nivel de complejidad, ¿ya? Y luego entonces pasábamos al proceso de toma de decisiones para la implementación de las adecuaciones curriculares y fue lo último que trabajamos la clase pasada, donde analizamos, ¿cierto?, el decreto 83 y luego identificamos algunas palabras o conceptos clave relacionados con este proceso, ¿sí? Dijimos que este proceso implica de forma general tres aspectos relevantes que son, primero, realizar una evaluación diagnóstica individual, definir el tipo de adecuación curricular y planificar y registrar estas adecuaciones curriculares, ¿ya? Y yo les dije, vuelvan a leerlo, ¿cierto? Después de que obtuvimos estas ideas principales porque se las voy a preguntar en la próxima clase. Entonces, ¿con qué palabras clave o con qué ideas centrales relacionamos la primera parte, ¿cierto?, para tomar las decisiones de hacer adecuaciones curriculares? Esta evaluación diagnóstica individual. ¿De dónde obtenemos esa información? ¿De dónde la obtenemos? Ya, muy bien, Constanza, ¿cierto? Es información del estudiante, del centro educativo y de la familia, ¿cierto? Es una
Evaluación, por lo tanto, si considera los distintos ámbitos de la vida, ¿de qué característica es esa evaluación? Integral, ¿cierto? ¿Y en qué proceso encontramos en qué momento de la incorporación de los estudiantes o de la participación de los estudiantes en el programa de integración escolar encontramos esta información? ¿Cómo se llama ese proceso? Donde hacemos una evaluación diagnóstica en el formulario de ingreso, ¿sí? En ese documento de ingreso, o qué más si el estudiante ya está ingresado. Formulario único de ingreso, ¿cierto? O de reevaluación, ¿sí? Y esa información, ¿cierto? La encontramos o la realizamos, ¿cierto? En el proceso de evaluación diagnóstica integral, ¿sí? Y la encontramos ahí en estos formularios. Muy bien, excelente. Ahora, para definir el tipo de adecuación curricular, ¿qué tenemos que considerar? ¿Qué aspectos son relevantes considerar para establecer qué adecuación curricular vamos a realizar a este estudiante? ¿Quiénes participan de este proceso? Ya, vamos a considerar sus habilidades y dificultades, muy bien, ya. Participa la familia y los profesionales, ¿ya? Pero vamos a cambiar aquí, vamos a considerar sus habilidades y también tenemos que considerar las necesidades de ¿qué? ¿Ya? Y las necesidades educativas, ¿qué son? ¿Necesidades de qué? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Si hablamos en un lenguaje inclusivo, ¿hablamos de habilidades y déficit? ¿O hablamos de habilidades y qué le vamos a entregar? Necesidades educativas especiales para el aprendizaje, ¿ya? ¿Pero qué son finalmente las necesidades educativas especiales? ¿Necesidades de qué? ¿Cuál es la palabra clave que nos falta ahí? Que dijimos, cuando hago el diagnóstico integral, ¿cierto? Por una parte tengo que identificar el tipo de dificultad y por otra parte lo que necesita para aprender, ¿cierto? Y esas son las necesidades de apoyo, ¿sí? Esos son los conceptos, eso es lo que tenemos que identificar, ¿sí? Cuáles son las habilidades, capacidades, intereses del estudiante y además cuáles son los apoyos que él necesita para aprender, ¿sí? Y también, ¿cierto? Como está ahí, participan
los profesionales, ¿cierto? Tenemos que considerar qué es lo que piensa la familia al respecto y ya hemos considerado, ¿cierto?, cuáles son las habilidades y necesidades de apoyo y además intereses del estudiante, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso también de carácter integral. Muy bien. Y finalmente, ¿dónde planificamos y registramos las adecuaciones curriculares que hacemos? Una vez que ya tomamos la decisión de cuál es la mejor adecuación curricular, la tomamos en conjunto con la familia, considerando las características del estudiante. ¿Cómo se llama ese documento que dijimos al principio de la clase que vamos a profundizar en él? El PASI. ¿Qué significa PASI? Plan de adecuación curricular individual. No me cabe. El PASI, ¿sí? Entonces, nos queda claro, ¿sí?, que las adecuaciones curriculares son individuales, ¿sí? Cuando después de realizar diversificación de la enseñanza, considerando la heterogeneidad de estudiantes que yo tengo en el aula, aún me queda uno o puede ser más de un estudiante que tienen dificultades aún para acceder al currículo. Yo a ese estudiante de forma particular y para él voy a realizar adecuaciones curriculares, ya sea de acceso solo para él, ¿sí?, para eliminar las barreras de participación, o le voy a realizar adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Para que el estudiante se mantenga en el curso que le corresponde, ¿cierto?, por edad y que vaya progresando con sus estudiantes. Ahora, documentos relevantes del proceso, ¿cierto? Evaluación diagnóstica integral, que está en la carpeta, y además su PASI, ¿sí? Su plan de adecuación curricular individual, que también va en esta carpeta, ¿ya? Muy bien, los recuerdos, excelente. Entonces ahora vamos a ver un formato de PASI y ustedes me decían que no lo conocían o que no lo habían trabajado al menos. ¿Pueden ver la imagen? Ya. Entonces, ¿cierto?, se anexa como otro documento más, ya cada establecimiento educativo, o sea, existen formatos de PASI, ya a nivel general, pero cada establecimiento educativo puede realizar algunos ajustes a este formato, ¿ya? No es tan, hasta el momento, ¿cierto? No está tan estrictamente estructurado como el informe único, ¿cierto?, de ingreso por discapacidad, ¿ya? Así es que este es un formato tipo también propuesto, ¿cierto?, en el marco del ministerio, ¿ya? Pero de forma particular nosotros trabajamos otro. Pero este como modo general, ¿ya?
Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Acá, en la parte superior, la identificación del documento, ¿cierto? Cuando se realiza la supervisión, ¿cierto? Porque dijimos que hay dineros involucrados, ¿cierto? En la incorporación de los estudiantes al programa de integración escolar, ¿cierto? Entonces, se realiza supervisión, tenemos que hacer informes, ¿cierto? Y también hay un proceso de supervisión de que los fondos se estén utilizando en lo que corresponde. Entonces, en la carpeta del estudiante vamos a identificar este documento con lo que corresponde, ¿cierto? Con su plan de adecuación curricular individual. Todos los estudiantes del PIE van a tener un plan de adecuación curricular individual. ¿Todos los estudiantes van a tener? No, muy bien, Francisca. ¿A quiénes le vamos a hacer entonces un PASI? A los que aún aplicando el TUA no logran los objetivos. Ya, muy bien. ¿Y en qué lugar yo puedo justificar? ¿En qué parte del proceso yo justifico que mi estudiante solo con la diversificación del aula va a acceder y no necesita adecuaciones curriculares específicas para él? Porque me van a preguntar por qué este estudiante no tiene PASI. ¿En qué momento yo determino cuáles son las necesidades de apoyo del estudiante? En el formulario de ingreso, ¿cierto? Donde se determinan cuáles son las necesidades de apoyo del estudiante, ¿sí? Y ahí podemos especificar, ¿cierto? Que el estudiante no va a requerir mayores modificaciones para acceder al juego. Porque ahí es donde yo identifico en el proceso de evaluación diagnóstica integral, ¿cierto? Las características de la discapacidad o trastorno y además cuáles son las necesidades de apoyo, ¿sí? Y si ahí ya en ese proceso de evaluación diagnóstica integral ya determino que voy a necesitar adecuaciones curriculares para el estudiante, tiene que estar su PASI, ¿sí? Si no, vamos a ir a ese documento y vamos a considerar que los apoyos que necesita el estudiante no están relacionados con adecuaciones curriculares individuales, o sea, adecuaciones especiales para él, que implicaría, ¿cierto?, hacer adecuaciones curriculares individuales. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ya. ¿Qué información entonces contiene este documento? Primero su identificación, ¿cierto?, en la parte superior, ¿ya? Aquí se puede agregar el logo, ¿cierto?, del establecimiento educativo, personalizarlo, ¿sí? Pero tiene que quedar establecido que este documento es el plan de adecuación curricular individual. Luego se anexa la información del establecimiento educativo, ¿sí? Cómo se llama el establecimiento, su identificación, su dependencia administrativa, cómo se financia, quién es el director, quién es el coordinador del programa de integración, la dirección, algún contacto telefónico y hoy, en cierto, estamos incorporando información que tiene que ver con cómo nos comunicamos a través de los correos electrónicos. ¿Ya? Así, bien simple, la identificación del establecimiento educativo. En un segundo apartado, ¿cierto? La identificación del estudiante.
¿ya? El nombre completo del estudiante, su RUN, el sexo, es sumamente importante identificarlo porque recordemos que tenemos algunos nombres, ¿cierto? Que son utilizados tanto para hombres como para mujeres, por lo tanto tenemos que identificarlo. Fecha de nacimiento, la edad, el curso actual en el que se encuentra el estudiante, cuál es su diagnóstico, ¿ya? Acá donde dice diagnóstico es el nombre, discapacidad intelectual, ¿sí? Eso es lo que vamos a poner ahí en diagnóstico, porque las necesidades de apoyo las vamos a especificar en el PASI, ¿sí? Nombre del apoderado, cuál es la relación que tiene el menor con el apoderado, su dirección, su contacto telefónico y si es que nos vamos a comunicar con él a través de correo electrónico también, ¿ya? Luego, en un tercer apartado, consideramos a los profesionales que participan en la elaboración del PASI, ¿ya? Es importante que identifiquemos qué profesionales van a participar en la elaboración de este plan de adecuación curricular individual, ¿ya? Y vamos a establecer entonces la fecha en que se elabora, ¿cierto?, este documento y qué profesionales van a participar en esta elaboración, ¿sí? Va a participar el profesor jefe, profe, para elaborar un PASI a un estudiante. ¿Se hace a comienzo de año solamente o se puede hacer en cualquier momento? Ya, vamos a ver, ¿cierto?, que tenemos el proceso, ¿cierto?, de inicial de evaluación diagnóstica integral, ¿sí? Pero este estudiante, que nosotros le hacemos una evaluación diagnóstica integral, nosotros podemos determinar inicialmente que no necesita, ¿cierto?, mayores adecuaciones curriculares. Pero en el transcurso del proceso, ¿cierto?, semanalmente existen reuniones de equipo de aula, ¿sí?, donde se reúnen en trabajo colaborativo el profesor jefe, ¿cierto?, o profesor de asignatura con el profesional de educación especial y además o solamente con otro profesional de apoyo, ¿ya? Esas reuniones están establecidas, ¿cierto?, porque dijimos que existe también fondos para la coordinación donde se le cancelan 3 horas adicionales al a un profesor de aula regular para que realice este trabajo colaborativo, ¿cierto?, con los profesionales de apoyo, ¿ya? Entonces, semanalmente se están reuniendo, ¿ya? Y si en el transcurso del proceso educativo nos damos cuenta que el estudiante no está evolucionando de forma favorable con el plan que nosotros establecimos inicialmente en nuestro diagnóstico integral, en nuestra evaluación diagnóstica integral, podemos ir incorporando los apoyos en el transcurso del proceso educativo, ¿ya? Es más, este PASI es dinámico, como vamos a ver más adelante. Lo establecemos a principio de año cuando hemos, ¿cierto?, identificado los apoyos y que sí necesita un PASI, identificamos, pero este proceso también tiene un seguimiento y vamos a tener profesionales responsables de este seguimiento para determinar si las adecuaciones que nosotros establecimos están siendo coherentes con el desarrollo del estudiante. Porque a lo mejor nos planteamos objetivos que eran muy elevados, ¿sí? O a lo mejor nos planteamos objetivos que eran muy básicos, según lo que nosotros identificamos, pero el estudiante se fue desenvolviendo de mejor forma, ¿sí? Muy bien su pregunta, Francisca, ¿ya? Entonces acá, por eso es importante que determinemos cuál es la fecha de elaboración de este PASI, ¿sí? Y qué profesionales van a participar en esta elaboración, ¿sí? O qué profesionales están participando, porque aquí ya lo estamos elaborando cuando estamos llenando, ¿cierto?, esta información, ¿ya? Es importante que participe el profesor jefe en este proceso.
Sí, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros vamos a marcar con una X si el profesor jefe era necesario que participara y participó también del proceso. ¿Ya? Puede ser que esté solo el profesor jefe, ¿cierto? O tengamos que incorporar a algún profesor de asignatura, ¿cierto? Dependiendo del nivel en el que se encuentre el estudiante. Si necesitamos, por ejemplo, adecuaciones en matemática, ¿sí? Marcamos ahí y especificamos la asignatura aquí, ¿ya? Si además de necesitar adecuaciones curriculares en matemática, y también necesita el lenguaje, comunicación y literatura, vamos a anotar ahí. ¿Sí? Si participa en la elaboración de este PASI, el educador diferencial, lo vamos a marcar ahí. ¿Ya? Si participa el psicólogo, lo marcamos aquí. Si participa el fonoaudiólogo, lo marcamos ahí. ¿Ya? Si participa otro profesional, ¿sí? Por ejemplo, el psicopedagogo, lo vamos a agregar acá. ¿Sí? ¿Nos queda claro cómo identificamos a los profesionales? ¿Sí? Vamos a considerar a los profesionales que participan en la elaboración de este plan de adecuación curricular. ¿Sí? Solo los que participan. Puede que no participe el fonoaudiólogo, que no tenga nada que ver, ¿cierto? No lo marca. ¿Sí? En otros formularios no están así para marcar, sino que están las casillas para agregar, ¿sí? Para escribir quiénes son los profesionales que van a participar, ¿sí? Pero como estamos aprendiendo, es importante tener, ¿cierto? Una plantilla donde podamos ir identificando, ¿ya? ¿Nos queda claro eso? Ya, perfecto. Continuamos entonces. Luego tenemos una síntesis de las características del estudiante, ¿ya? Principalmente las características que determinan la necesidad de elaborar estas adecuaciones curriculares, ¿ya? Bueno, aquí también se ha dicho en distintas supervisiones que ¿para qué queremos registrar de nuevo si ya tenemos todos los formularios de anamnesis, de los formularios de ingreso o de reevaluación? ¿Ya? Pero la justificación que al menos nos han dado es que se pudiese tomar solamente en alguna forma, no sé, vamos a revisar solamente los PASI, entonces necesitamos que exista aquí una síntesis porque no voy a revisar los otros documentos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que anotar cuáles son, no toda la anamnesis, no toda la evaluación diagnóstica integral, sino que cuáles son los antecedentes generales del estudiante que motivan la necesidad de realizar las adecuaciones curriculares. ¿Ya? Por eso dice síntesis de las características del estudiante. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Antecedentes generales del desarrollo, si ha tenido por ejemplo, trastorno específico, diagnóstico de trastorno específico del lenguaje desde prekinder y ya está en tercero medio. O sea, en tercero medio, perdón, ya está cuarto básico, en tercero básico. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que sintetizar aquí en el PASI. ¿Sí? Cuáles son las características del estudiante, pero enfocado en la necesidad, en lo que motiva realizar adecuaciones curriculares. ¿Ya? Entonces, algunos antecedentes generales del desarrollo, de la familia,
y algunos otros procesos de apoyo social, como por ejemplo participación en alguna fundación, ¿sí? Por ejemplo, cuando los estudiantes asisten de forma regular a Teletón, ¿sí? También lo incorporamos, ¿cierto?, como redes sociales, redes de apoyo, ¿ya? Hay antecedentes generales, ¿cierto?, que determinen cuáles son las necesidades que motivan, que gatillan, ¿cierto?, que justifican y fundamentan que hagamos adecuaciones curriculares para este estudiante. ¿Ya? Síntesis, cortito, no todo. Luego, algunos antecedentes curriculares, ¿sí? ¿Cuál es el nivel educativo actual? El rendimiento académico que ha tenido el estudiante, qué aprendizajes tiene adquiridos, ¿sí? Destacar antecedentes relevantes de ese proceso de adquisición, ¿sí? Por ejemplo, en matemática, no sé, operaciones matemáticas básicas, ¿sí? Adición, sustracción y hasta ahí nomás. Adición, sustracción, ¿sí? Esos son los aprendizajes que ha logrado el estudiante, ¿ya? Así sintetizado también. Aquí es importante, ¿cierto?, establecer, como les decía yo, cuáles son las necesidades de apoyo, cuáles son las barreras que dificultan su proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué barreras existen? Y los apoyos académicos que ha recibido el estudiante hasta el momento específico, ¿cierto?, de elaborar este plan de adecuación curricular individual, ¿sí? Si no ha recibido ningún tipo de apoyo y estamos iniciando el proceso, ¿cierto?, se dejará constancia de que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de apoyo, o quizás solamente ha recibido apoyo del profesor jefe, ¿cierto?, como priorización de algún objetivo o modificación del tiempo, ¿sí?, que el profesor jefe ha tenido que dar a ese estudiante, ¿cierto?, la temporalización del objetivo para poder que el estudiante acceda al aprendizaje esperado, ¿ya? Por ejemplo, ahí se anotan, ¿cierto?, cuáles han sido los apoyos que ha recibido hasta el momento. ¿Ya? Esto anotamos como síntesis de las características del estudiante. Primero, antecedentes generales, ¿cierto?, de su desarrollo familiar y social, y curriculares, aspectos relevantes que determinen por qué vamos a hacer estas adecuaciones curriculares para él. Y luego comenzamos ya a hacer la propuesta de las adecuaciones curriculares, ¿ya? Y tenemos que especificar cuáles son los criterios que vamos a considerar, ¿cierto?, según los criterios que analizamos en el decreto 83. Ahí, en el 5. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, en una columna, según este formato, ¿cierto?, adecuaciones de acceso, y en la otra, adecuación en los objetivos de aprendizaje, ¿sí?, con cada uno de los criterios que nosotros vimos, ¿sí? Aquí están identificados. Presentación de la información, formas de respuesta, modificación del entorno, organización del tiempo y horario, u otra que sea, otra adecuación de acceso que sea necesaria, que sea de forma particular para un estudiante que no tengamos contemplado, ¿ya? Y entonces aquí vamos marcando qué es lo que vamos a realizar. Vamos a adecuar la presentación de la información. La marcamos, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a tener considerado un intérprete de lengua de señas para ese estudiante, para que ese estudiante pueda acceder, ¿cierto?, a la información, vamos a marcar
presentación de la información. ¿Sí? Si tenemos un estudiante, por ejemplo, con discapacidad física y vamos a evaluar su forma de respuesta, ¿sí? De una forma distinta solo para él, considerando las limitaciones que tenga en la movilidad, ¿sí? Vamos a marcar, ¿cierto? Forma de respuesta, ¿sí? Si vamos a considerar algún lugar estratégico de ubicación en el aula de solo un estudiante, o considera la redistribución en la sala, ¿cierto? Como por ejemplo veíamos la utilización de una silla de ruedas, ¿sí? Vamos a considerar esa modificación del entorno solo para permitir el desplazamiento de este estudiante. Vamos a hacer una adecuación de acceso para él, ¿cierto? Modificación del entorno, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ir marcando aquí solo las adecuaciones que vamos a realizar para ese estudiante, considerando cada uno de los criterios que están establecidos y definidos, como habíamos visto, ¿cierto?, la clase pasada en el decreto 83. ¿Sí? ¿Nos queda claro cómo lo vamos a hacer? Profe, en los antecedentes curriculares, ¿podría repetir qué dicen en las flechitas? En la flechita, a ver, en esa y en esa, ¿sí? Ahí dice barreras que dificultan el aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles son las barreras que dificultan el aprendizaje de este estudiante? ¿Sí? Que tiene que ver con cuáles son las necesidades de apoyo que nosotros vamos a entregar para derribar esas barreras. ¿Sí? ¿Cuáles son las dificultades que existen? ¿Sí? Hay una, como veíamos, ¿cierto?, la clase anterior, un estudiante que tenga dificultad para ingresar a la sala, ¿sí? Hay una barrera de acceso ahí, ¿sí? Sean físicas, o justo lo que estoy explicando, ¿sí? Físicas, cognitivas, sociales, culturales, ¿sí? Todas las barreras que vimos al inicio de la clase, al inicio del módulo, ¿sí? Ahí analizamos, ¿cierto?, cuáles eran las barreras, cuando analizamos los modelos de discapacidad, ¿sí? El apoyo y las barreras, ¿sí? Y en la otra flechita dice cuáles han sido los apoyos académicos que se han entregado, ¿sí? Ya. Luego entonces habíamos visto, ¿cierto?, que íbamos a determinar el tipo de adecuación curricular, ya sea de acceso o de los objetivos, dependiendo, ¿cierto?, de las características del caso en particular. ¿Ya? Y una vez que ya establecimos, ¿cierto?, cuáles son las adecuaciones que nosotros vamos a realizar, porque el estudiante necesita, las describimos. ¿Ya? Y acá está una por hojita, pero puede ser muy larga. ¿Ya? Vamos a considerar en el apartado número 6 adecuaciones curriculares por asignatura. ¿Ya? Entonces acá escribimos el nombre de la asignatura, ¿ya?, tal cual como está en currículum en línea, ¿sí? ¿Sí? Y si no es asignatura será el módulo, ¿sí?,
dependiendo de, por ejemplo, en los colegios técnico-profesionales, ¿cierto? Se trabajan con módulos, cuando se trabaja a través del modelo de formación por competencia. En la educación superior, por ejemplo, hoy día, ¿cierto? Tendríamos módulos también, ustedes que trabajamos acá, ¿cierto? Con formación por competencia. Ahí especificamos, ¿cierto? Tenemos que adaptarlo al contexto donde estamos trabajando, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Está definido como asignatura. Entonces, vamos a poner ahí el nombre, cómo se llama la asignatura, no como se le dice de forma coloquial ni como nosotros creemos, sino que de manera formal, ¿ya? Vamos a identificar quién es el profesor de la asignatura y vamos a identificar al profesional de apoyo para esa asignatura, ¿ya? Luego viene la propuesta de adecuación curricular. Aquí identificamos la unidad, ¿ya? Le vamos a poner el numerito a la unidad y el nombre de la unidad en la que vamos a realizar las adecuaciones, ¿sí? Luego, los objetivos de aprendizaje, donde vamos a considerar esa adecuación, ¿sí? Luego, el tipo de adecuación curricular. ¿Qué voy a poner aquí en el tipo de adecuación curricular? ¿Qué voy a poner ahí? En el tipo de adecuación curricular. Tengo dos opciones. De acceso o de los objetivos de aprendizaje. Ya, puede ser y también puede ser o. ¿Sí? Esto es lo que voy a poner aquí. Para ese objetivo de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué voy a realizar para ese estudiante? Adecuación de acceso o adecuación en los objetivos de aprendizaje, en ese objetivo de aprendizaje, o voy a realizar las dos. ¿Ya? Puedo realizar las dos para un mismo objetivo. ¿Sí? ¿Ya? Pero eso es lo que tengo que poner ahí. ¿Sí? Si voy a realizar una adecuación de acceso o voy a realizar una adecuación en los objetivos. ¿Ya? Y luego voy a establecer aquí la estrategia metodológica. ¿Ya? Y para determinar esa estrategia metodológica vamos a considerar los criterios que marcamos acá. Tiene que ser coherente. Si aquí marcamos que íbamos a hacer una adecuación de acceso, X, yo aquí tengo que poner el objetivo, tipo de adecuación, de acceso, y si allá marqué que mi adecuación considera presentación de la información, acá tengo que poner que mi estrategia metodológica es adecuación de la presentación de la información y que la describo aquí. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Se entiende? Es registrar, ¿cierto? En un documento cuáles son las adecuaciones que consideramos para ese estudio. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. No se nos olvide, esto tiene que ser absolutamente coherente con esto.
¿Ya? Aquí es profundizar en qué objetivo de aprendizaje yo voy a aplicar esa adecuación, ¿cierto? Y cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Y acá tenemos una segunda asignatura. ¿Ya? Y podemos tener más de 2 asignaturas con la misma información. Ahora, acá viene, ¿cierto?, lo que me preguntaban al inicio y lo que yo les decía. En el apartado 7 dice estrategias de seguimiento y evaluación del PAS. ¿Ya? Tenemos que especificar aquí cómo vamos a realizar este seguimiento. Porque, ¿cierto?, cuando estamos elaborando el PAS, estamos proponiendo, ¿cierto?, acciones para facilitar, ¿cierto?, el acceso del estudiante al currículo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a verificar que eso efectivamente está ocurriendo? Hay que dejar establecido ahí cómo vamos a hacer este seguimiento. ¿Ya? Y algunas de las estrategias, como dice ahí, pueden ser, yo les anoté algunas, ¿sí? El estado de avance de los aprendizajes logrados por el estudiante podría ser durante el primer semestre, ¿sí? El consolidado de las notas parciales que obtuvo. ¿Sí? Hicimos la adecuación curricular y, ¿cierto?, tiene que obtener una calificación al final de cada una de las evaluaciones, ¿cierto? Entonces, analizamos, ¿sí? ¿Está obteniendo buenas notas con este PAS? Por ejemplo, en el colegio, en mi colegio lindo, nosotros teníamos a un estudiante con síndrome de Down, ¿ya? Resulta que al final del año se realiza un cuadro de honor donde se invita a los primeros 3 lugares de cada curso y se invita a su familia para hacer un reconocimiento, ¿ya? Y teníamos a una estudiante con síndrome de Down que obtuvo un 6.8 promedio y era el segundo lugar del curso. Entonces, el profesor jefe en un consejo pregunta si a ella le corresponde el segundo lugar con el 6.8 o se debe dar primer, segundo, tercer lugar y una mención especial para ella. ¿Cuál sería la respuesta ahí a ese profesor que tiene esta duda? Nosotros, profesionales de apoyo, ¿cierto?, especialistas que orientamos a los docentes, ¿cierto?, equipos directivos, ¿cómo tenemos que orientar a este profesor? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Al estudiante le responde su segundo lugar con su nota 6.8? ¿O le tenemos que dar una mención especial a ella? A ella le corresponde su segundo lugar, ¿sí? Porque ella obtuvo ese segundo lugar con las adecuaciones curriculares que estaban establecidas, ¿cierto?, en su plan de adecuación curricular. Por lo tanto, ella está cumpliendo con lo que se espera para ella en su nivel educativo, ¿ya? Esas son las orientaciones, ¿cierto?, que nosotros tenemos que dar. Entonces, ¿cómo hemos visto el avance de esta estudiante? A través de su, ¿cierto?, en este caso fue su promedio anual, ¿cierto?, que con sus adecuaciones curriculares ella estaba obteniendo buenas calificaciones. Por lo tanto, estamos considerando, tampoco tiene puro 7, ¿cierto? Entonces podemos determinar que el nivel de dificultad está como para todos los estudiantes, ¿cierto? Con preguntas más difíciles, más fáciles, ¿sí? Muy, muy fáciles.
¿sí? Graduado, ¿ya? Entonces, ahí vamos haciendo, ¿cierto? El seguimiento de este plan, si es que está bien, si es que ella obtuviera, por ejemplo, puros 4, algo tendríamos, ¿cierto? Que, entiendo, a lo mejor los objetivos son muy complejos para el contexto en particular, ¿sí? O sus capacidades, o los apoyos que pueda tener en la casa, ¿sí? O las metodologías de enseñanza, ¿ya? Entonces, una forma de realizar este seguimiento, ¿cierto? Es ir analizando el estado de avance de los objetivos de aprendizaje. ¿Y cómo se mide eso, cierto, en el contexto educativo? A través de calificación, ¿sí? Puede ser una forma. Otra forma puede ser a través del informe psicopedagógico, ¿cierto? Semestral o anual, ¿cierto? A fin de semestre tenemos un informe psicopedagógico, ¿cierto? Que va a determinar cuáles son los estados de avance que ha tenido el estudiante, ¿sí? También, ¿cierto? Puede ser por la aplicación de algunos instrumentos de evaluación específicos que vaya a realizar alguno de los profesionales de apoyo, ¿ya? Y lo importante aquí es que nosotros especifiquemos cómo vamos a realizar este seguimiento para ese estudiante, para los objetivos que nosotros establecimos inicialmente por asignatura donde íbamos a realizar esas adecuaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, que entendamos que es un proceso dinámico que debe realizarse un seguimiento para ir determinando los ajustes necesarios. ¿Ya? A ver. Así, ahí está. Y luego tenemos la evaluación y criterios de promoción. ¿Sí? Tenemos que dejar también aquí establecido, ¿ya? A través del decreto 67 se ha determinado que cada establecimiento hoy en día debe tener su propio reglamento de evaluación considerando la diversidad de los estudiantes, ¿ya? Entonces aquí vamos a anotar cuáles son los criterios de evaluación y de promoción de estos adecuados, específicos para el estudiante, si no se ajustan al reglamento, ¿ya? Y, por ejemplo, se debe especificar acá en el PASI cuáles serán los criterios de evaluación para el estudiante. Por ejemplo, vamos a disminuir el porcentaje de exigencia del 60 al 50% en las evaluaciones escritas, en caso de que ese estudiante lo necesite, ¿cierto? Son ejemplos, ¿ya? Pero tengo que dejarlo estipulado ahí en mi planificación, ¿ya? Vamos a considerar, por ejemplo, evaluaciones sumativas, donde el proceso corresponda a un porcentaje mayor que el resultado. ¿Sí? ¿Qué me importa de este estudiante? Que participe del proceso en sí, que vivencie, más que el resultado, le voy a asignar un porcentaje mayor a mi pauta de observación seguramente o algo que tenga que ver, ¿cierto?, con el proceso, ¿sí? Más que con el resultado en sí. Y ahí determino cuál va a ser el porcentaje, ¿cierto?, de cada una de esas evaluaciones sumativas y lo dejamos estipulado, ¿ya? Por ejemplo, en estudiantes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Ahí podemos establecer, ¿cierto?, esos criterios de evaluación a través, ¿cierto?, de pautas de observación durante el proceso no sé, si para esta tarea, ¿cierto?, logró desarrollar, no sé, estrategias de comprensión lectora, logró subrayar las ideas importantes, ¿sí?, por ejemplo, y después, ¿cierto?, vienen las preguntas de comprensión lectora específica, ¿sí?
Entonces, ahí determinamos, ¿cierto?, un mayor porcentaje para el proceso respecto al resultado. Podemos realizar eso, ¿ya? Y tenemos que dejarlo estipulado. Entre otras formas, ciertos criterios de evaluación que nosotros podemos establecer para ese estudiante. Y también se debe especificar cuáles serán los criterios de promoción para el estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, la aprobación del año académico con nota mínima promedio 4, ¿cierto? Considerando las adecuaciones curriculares y los apoyos otorgados. ¿Sí? Mantener, ¿cierto? O se van a mantener los mismos criterios de promoción de lo que se establece de forma regular. ¿Sí? Eso debe quedar estipulado, ¿ya? Y ahí en ese contexto, ¿cierto? Tendríamos que, que nuestra estudiante, ¿cierto? Con síndrome de Down obtuvo el segundo lugar, fue promovida a un segundo lugar, ¿cierto? Lo justificamos acá, considerando las adecuaciones curriculares y los apoyos que ella necesita para ser promovida, ¿sí? Ella no necesita una mención especial, ¿sí? Ella ha cumplido su año académico, ¿cierto? Su año lectivo, con la nota que corresponde, ¿cierto? A un 6.8 con las adecuaciones curriculares que están establecidas en este plan de adecuación curricular, ¿ya? Este plan es sumamente importante porque una vez que los estudiantes van a egresar, por ejemplo, de octavo básico, se les va a dar ciencia de cuarto básico, va a ir se tiene que especificar ahí cuáles fueron los objetivos que logró. ¿Ya? Debe ir especificado, por lo tanto, ¿qué se va a tomar para para elaborar ese certificado? Se van a tomar los documentos que respaldan el proceso del estudiante. Así que es sumamente importante elaborar de la forma más específica posible estos documentos. ¿Ya? Y luego viene, y vamos a anotar aquí, cómo vamos a revisar y vamos a hacer el ajuste de este plan. ¿Sí? Ya tenemos, ¿cierto?, que le vamos a hacer un seguimiento periódico para verificar cuáles van siendo los logros, ¿ya? Y también vamos a considerar un apartado donde cómo vamos a ajustar este plan en caso de que no sea el más adecuado según el seguimiento que vamos realizando. ¿Sí? Y aquí algunas estrategias pueden ser realización de reuniones mensuales del equipo de aula, ¿cierto?, a fin de reformular las estrategias de apoyo. Si en el seguimiento que vamos haciendo nos indica que las cosas no van de la forma que nosotros esperamos. Pueden ser en reuniones sistemáticas del equipo del programa de integración escolar, cuando se reúne para reformular estrategias de apoyo, ¿sí? En reuniones con la familia, que podemos tener de forma mensual, a fin de analizar los avances en conjunto con la familia y o necesidades de apoyo del estudiante en materia del currículo. ¿Ya? Esas son algunas de las formas, ¿cierto? Pero las vamos a especificar ahí cuál es la que vamos a determinar para establecer, ¿cierto?, si es que necesitamos algún ajuste de este plan de ese estudiante. A lo mejor solamente el equipo de aula puede tomar la decisión. A lo mejor es un multidéficit, ¿cierto?, que necesitamos al equipo en sí para tomar la decisión. ¿Ya? Eso debe quedar ahí establecido. Y finalmente, anotamos ahí la colaboración de la familia. ¿Ya? La familia, como el proceso, ¿cierto?, incorpora a la familia, vamos a especificar cuáles son los compromisos que establecemos con la familia. ¿Ya? Los acuerdos que establecemos con ella, como por ejemplo participar en reuniones mensuales con el equipo de aula
o profesionales de apoyo para recibir las orientaciones específicas y manifestar sus inquietudes, ¿ya? Entonces la familia sabe que va a tener que venir, no sé, a una reunión mensual, en este caso, ¿sí? O podría ser que se establezca que la familia tiene que venir a la reunión semestral, ¿cierto? Donde se hace la entrega del informe a la familia, ¿sí? Ahí vamos determinando el periodo en el que nos vamos a reunir con la familia dependiendo de las necesidades de apoyo y dependiendo también de cuán comprometida sea la familia en este proceso, ¿ya? Y establecemos este compromiso. ¿Qué otro compromiso podemos establecer con la familia? Que fomente la asistencia a clases, ¿sí? Que la asistencia no sea baja, de repente por sobreprotección, ¿cierto? Algunas familias tienden a que el estudiante asista poco al establecimiento, ¿ya? Hay otros muy comprometidos que para ellos es muy importante que asista a clase y existe este fomento. Establecer horarios de estudio y rutinas saludables en el hogar, ¿sí? Y todo esto va acompañado, ¿cierto?, de las orientaciones necesarias. Organizar un rincón pedagógico en el hogar. Apoyar en la realización de tareas escolares y los reforzamientos que están indicados por los profesionales de apoyo, ¿ya? En general, casi siempre se quejan de que el fonoaudiólogo manda muchas tareas, ¿sí? Pero es importante porque si no existe este reforzamiento permanente, ¿cierto? Puede que se pierda mucho de los avances o que no se logren los objetivos solamente con la intervención de 1 hora semanal que pudiese tener el fonoaudiólogo. ¿Ah? Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que exista una continuidad de las intervenciones que se realizan por los profesionales de apoyo. Realizar refuerzos positivos, principalmente con gratificaciones, ¿cierto? Que el estudiante sienta, ¿cierto?, que es importante lo que él está haciendo para su familia, y también realizar el refuerzo emocional en el contexto familiar, entre algunas de las cosas, ¿cierto?, con las que nos podríamos comprometer con la familia. ¿Sí? Y finalmente, determinamos quiénes van a ser los responsables de la aplicación y seguimiento del PAS. Porque una cosa es quienes lo elaboramos, ¿sí? Y otra es quiénes van a ser los responsables de esa aplicación, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ya ponemos el cargo, profesor jefe, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la función del profesor jefe? En este caso, por ejemplo, llevar a cabo las adecuaciones curriculares acordadas en conjunto con el profesor de apoyo. Mantener una comunicación activa con el estudiante y la familia. Llevar un registro de los aprendizajes logrados y no logrados por el estudiante. Coordinar las adecuaciones curriculares en otras asignaturas diferentes a las que imparte, ¿ya? O a lo mejor el profesor jefe no imparte la asignatura en la que va a tener adecuación curricular, entonces su rol va a ser coordinar, ¿cierto?, que exista este proceso de adecuación curricular que se esté llevando a cabo, ¿ya? La profesora diferencial, dice acá, por ejemplo, trabajar de manera coordinada con la docente de aula, colaborando en la elaboración de las adecuaciones curriculares pertinentes y proponiendo estrategias para favorecer los aprendizajes. Mantener una comunicación activa con el estudiante y trabajar en coenseñanza en conjunto con el profesor de aula regular, ejecutando la clase dentro del marco de entregar una respuesta educativa a la diversidad, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de este profesional? Y otro profesional de apoyo, trabajar de manera coordinada con el profesor jefe, colaborando en la elaboración de estrategias y adecuaciones curriculares para favorecer los aprendizajes, trabajar de forma individual con el estudiante para favorecer, ¿cierto?, los procesos que estén más descendidos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quiénes van a ser los profesionales responsables de cada uno de los aspectos y qué función va a llevar a cabo en este proceso de aplicación? A lo mejor podríamos poner, no sé, psicopedagogo, ingreso en
ingreso al aula regular, las horas que le corresponde ingresar, ¿sí? Apoyo en aula de recursos, la cantidad de horas que va a realizar también. Ahí determinamos cuáles son las funciones de cada profesional. Y finalmente se firma por las personas que participaron en la elaboración del PASE, ¿sí? La coordinadora de programa de integración escolar, profesor jefe, docente PIE, distintos profesionales de apoyo y también firma este PASE y el apoderado. ¿Ya? ¿Nos queda claro cómo hacemos este documento? ¿Nos queda claro cómo hacemos el documento? ¿Sí? Ya, perfecto. Maravilloso, me encantan porque entiendes tú. Ya, entonces lo que vamos a hacer mañana es que les voy a dar las indicaciones, ¿cierto? Para que ustedes realicen su PASI y con eso terminamos las evaluaciones del semestre. ¿Ok? Ya, perfectísimo. Vamos a pasar la lista entonces. Ya, vamos a pasar la lista. Carla Álvarez. Scarlett Alvear. También está. Catalina Aranguis. También. Francisca Barrientos. Camila Bisquet. Catalina Díaz. Paula Fernández. Noelia Gaete. Noelia no está. Francisca Guerrero. Ingrid Gutiérrez. Catalina Guzmán. Cristóbal Hermosilla. Sebastián Llamet. Valery Miranda. Lorena Nanguil. Matías Holguín. Valentina Órdenes. Daniela Quidel. Constanza Rabanal. Catherine Reyes. Fernanda Silva. Constanza Toledo. Yesenia Vázquez. Y Valentina Beas. Ahí está. Ya. Estamos
Ok, entonces, que estén muy bien, cuídense mucho, damos por finalizada la clase y nos encontramos mañana. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.